Hola, muy buenas. Vamos a hacer un ejercicio sobre la ecuación del movimiento armónico simple. En este ejercicio nos dicen que una partícula animada con movimiento armónico simple empieza su movimiento en el extremo negativo de la trayectoria y tarda medio segundo en llegar al punto de equilibrio, es decir, al punto medio que está entre los dos extremos del movimiento, ¿no? Después nos dicen que la distancia entre el extremo positivo y el extremo negativo de este movimiento armónico simple es de 44 centímetros y a partir de estos datos nos piden determinar por un lado la frecuencia y el periodo del movimiento armónico simple, por otro lado el número de vibraciones que realizará esta partícula en un minuto, por otro lado las constantes de este movimiento armónico simple y por último la posición que tendrá la partícula en el instante 0,55 segundos. Entonces, bueno, empezamos como siempre haciendo un esquema general del movimiento. No nos dicen en qué dirección se está originando este movimiento, así que bueno, podemos empezar de inicio diciendo que este movimiento se genera en el eje de las X. Además, podemos pintar los extremos de este movimiento. Tendríamos aquí un extremo, menos A, y tendríamos aquí otro extremo, A de amplitud. Y también podemos dibujar el punto de equilibrio, que es el punto medio entre estos dos extremos, entre menos A y A, más o menos estaría por aquí. Bien, nos dicen que la distancia entre este punto negativo y este positivo es de 44 centímetros, entonces podemos dibujarlo. La distancia que hay entre estos dos puntos pues es de 44 centímetros. Por tanto, la distancia que hay entre el punto medio que está entre estos dos extremos y cualquiera de ellos, ¿vale? Pues será la mitad de 44 centímetros. Es decir, la distancia que habrá, vamos a hacerlo en rosita, por ejemplo, entre este punto de equilibrio, la distancia que hay entre este punto de equilibrio y entre este extremo del movimiento armónico simple, de este movimiento, pues será la mitad de 44 centímetros, es decir, 22 centímetros. Así que vamos a ponerlo, son 22 centímetros. Y bueno, la distancia que hay entre el punto de equilibrio del movimiento armónico simple y uno de sus extremos es por definición la amplitud, así que ya podemos poner que la amplitud es de 22 centímetros. Vale, pues con estos datos iniciales pues creo que ya podemos ir realizando cosas. Vamos a ver, nos piden por un lado en el apartado A la frecuencia y por otro lado el periodo. Bueno, recordemos que la frecuencia se denota con una F, en algunos textos la veréis con la letra griega nu, que es como una V, así, ¿vale? Pero bueno, normalmente casi siempre se denota con una F de frecuencia. Y se define como el número de vibraciones, las vibraciones, por unidad de tiempo. Entonces, lo único que hay que hacer para hallarla es dividir las vibraciones por el tiempo que ha transcurrido durante esas vibraciones. Y el periodo pues es la inversa de la frecuencia, porque fijaros que es el tiempo que transcurre dividido por el número de vibraciones que han ocurrido durante ese tiempo. Entonces ya con esto es muy fácil hallar la frecuencia y el periodo, porque fijaros, nos dicen que parte del extremo negativo, este móvil, parte de este extremo de aquí, como parte de aquí pues empieza su movimiento yendo hacia la derecha y bueno, esto sería en t igual a 0 y cuando llega aquí han transcurrido igual a medio segundo. Y bueno, ¿qué cantidad de periodos hay entre este extremo negativo y el punto de equilibrio? Pues fijaros que hay un cuarto de periodo, ¿no? Porque tenemos que vamos a hacerlo en este color, por ejemplo, tenemos que entre menos A y el punto de equilibrio, ¿vale? Cuando ha recorrido esta distancia ha completado un cuarto de vibración, de oscilación completa. Cuando va desde menos A hasta el otro extremo, hasta el extremo positivo, aquí habrá completado media vibración completa, ¿no? Cuando parte desde menos A, va hasta el extremo positivo y vuelve hasta el punto de equilibrio, pues en este movimiento de aquí habrá completado 3/4 partes de una vibración completa, ¿no? Y cuando ya llega hasta menos A, cuando parte desde menos A, va hasta el extremo positivo y vuelve hasta el extremo negativo, ahí habría recorrido una vibración completa. Por tanto, estamos en el caso de un cuarto de vibración, porque nos dicen que
parte desde el extremo negativo hasta el punto de equilibrio y tarda 0,50 segundos, medio segundo. Por tanto, podemos borrar esto ya, tenemos que este móvil tarda medio segundo en realizar un cuarto de vibración. Bueno, pues simplemente hay que dividir, para hallar la frecuencia, dividimos un cuarto entre un medio. Entonces tendremos que la frecuencia, vamos a hacerlo por aquí, tendremos que la frecuencia será igual a un cuarto entre un medio, eso es un medio, ¿no? Un medio, y ponemos la unidad, que no se nos olvide, segundo a la -1, o, si lo preferís, hercio, ¿eh? También podríamos poner vibraciones partido de segundo o ciclos partido de segundo, ¿vale? Pero lo más común es poner o segundo a la -1 o hercios. Bueno, pues ya tenemos la frecuencia y por tanto seguimos por aquí. Esto implica que el periodo pues es la inversa de la frecuencia, entonces la inversa de un medio pues es 2 segundos. Bien, pues ya tenemos la frecuencia y el periodo, ya tendríamos el apartado A. Vamos a hacer ahora el apartado B y nos piden calcular el número de vibraciones que realiza el móvil en un minuto. Entonces, bueno, lo que nos están pidiendo en este apartado B es que digamos las vibraciones que da en un minuto, es decir, las vibraciones por minuto. Esto es lo que nos están pidiendo. Entonces, bueno, tenemos que, por ejemplo, utilizando la frecuencia, tenemos que tarda medio segundo en realizar una vibración. Tenemos la mitad de una vibración en un segundo. Por otro lado, tenemos que un minuto tiene 60 segundos y esto es un minuto. Entonces, fijaros, si ahora multiplicamos, segundo y segundo se nos va, nos queda vibraciones entre minuto, vibraciones por minuto, que es lo que nos están pidiendo en este apartado. Y tendríamos simplemente ahora que dividir 60 entre 2. Claro, es que todos estos factores se están multiplicando. Entonces tendremos 30 vibraciones por minuto. Bueno, hecho este apartado B, pasamos ya al apartado C y nos piden las constantes del movimiento armónico simple. Entonces, bueno, por un lado la constante frecuencia ya la tenemos, por otro lado la constante periodo ya la tenemos y solamente nos faltaría averiguar la amplitud, la velocidad angular, o mejor dicho, frecuencia angular, y la constante de fase o fase inicial o posición angular inicial. Yo voy a ponerlo como fase inicial. Entonces, bueno, la amplitud ya la tenemos, está aquí. Entonces simplemente podemos poner que la amplitud es de 22 centímetros, o es A igual a 22 centímetros. La frecuencia angular, pues la frecuencia angular, recordar que era 2pi por la frecuencia, o 2pi entre el periodo. Entonces ya lo ponemos, la frecuencia angular que se denota con la letra omega, es igual a 2pi por f, y bueno, por tanto hay que multiplicar 2 por un medio, eso es 1, entonces será pi radianes por segundo a la -1. Siempre acordaros de apuntar las unidades. Y ya por último la fase inicial, y para hacer la fase inicial vamos a utilizar ya la ecuación general de este movimiento, que es el movimiento armónico simple. Entonces lo ponemos aquí, ecuación general del más es x igual a la amplitud por el seno de omega t, la frecuencia angular, por el tiempo más la fase inicial, que es lo que tenemos que averiguar ahora. Entonces, para averiguar esta fase inicial vamos a utilizar esta ecuación y vamos a irnos al enunciado y fijaros que nos están diciendo que en el momento inicial t igual a 0, el móvil está en el extremo negativo, ¿no? Cuando el movimiento se inicia, el móvil está en el extremo negativo, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos que para t igual a 0 segundos, tenemos que x es igual a menos a. Y por tanto, si sustituimos aquí x por menos a, nos damos cuenta de que menos a es igual a por el seno de omega por t, pero fijaros que t es igual a 0, entonces omega por 0, más la fase inicial, que es lo que queremos averiguar. Y bueno, por tanto, seguimos bajando, tendremos que esto, bueno, aquí lo puedo hacer aquí, bueno, incluso tendremos que menos a será igual a A por el seno de phi, ¿no? Porque omega por 0 es 0. Y bueno, entonces, como esto de aquí es igual a menos a, y aquí tenemos el factor a también, entonces tendremos que esto de aquí vale menos 1, ¿no? Todo de aquí será igual a menos 1. Por tanto,
tendremos que el seno de phi es igual a menos 1. El seno de la fase inicial es igual a menos 1. Y bueno, por tanto la fase inicial, fijaros, tiene que ser menos pi medios más menos 2pi radianes por un número entero n. Especificamos que n pertenece al conjunto de los enteros. ¿Por qué es así? Bueno, porque tenemos que el seno de menos pi medios es menos 1 y cada vez que completamos una vuelta, cada vez que completamos 2pi radianes, pues volvemos a estar con que el seno de menos pi medios más menos 2pi por una vuelta o un número de vueltas n, pues vuelve a ser menos 1, ¿no? Ese seno vuelve a ser menos 1. Entonces simplemente para dar una fase inicial, para dar una constante de fase, pues sustituimos n por 0, por ejemplo, entonces tendremos que phi es igual a menos pi medios radianes. También podríamos dar, por ejemplo, 3 pi medios. El seno de menos pi medios y 3 pi medios pues es menos 1. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos todos los datos que nos están pidiendo en este apartado C. Podríamos acabar diciendo aquí que la fase inicial es, bueno, voy a hacerlo aquí abajo, pi igual a menos pi medios radianes. Entonces ya tenemos el apartado C, y en el apartado D nos piden hallar una posición en el instante 0,55 segundos. 0,55 segundos. Entonces para eso utilizamos la ecuación del más, ¿no? Tendremos que x es igual a por el seno de omega t más la fase inicial, y bueno, esto implica que para t igual a 0,55 segundos, x será igual, y vamos a nuestra calculadora y simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir a por la amplitud. Bueno, antes de nada, que no se me olvide, tenemos que ver que la calculadora esté en radianes, ¿vale? Para eso, para asegurarnos, pues vamos al modo setup, ¿vale? Y fijaros que viene en amarillo, entonces doy a shift, setup y pulso 4, que son los radianes, ¿eh? Ahora está en radianes y ahora simplemente vamos sustituyendo. A ver, tenemos la amplitud, la teníamos aquí en el apartado C, son 22 centímetros, pongo 22 centímetros por, vamos a bajar un poco, por el seno, y lo ponemos por seno de omega por t. Omega, la frecuencia angular son pi radianes por segundo, así que ponemos pi, pulso shift y me voy a pi, que está aquí encima del exponente de 10 exponente x, ¿vale? Y ahora tengo que multiplicar por t, y t son 0,55 segundos, entonces por 0,55 más la fase inicial, y la fase inicial es menos pi medios, ¿vale? Que se ha puesto un 5 de más, menos pi medios, entonces menos pi entre 2. Bueno, no haría falta puedo cerrar el paréntesis, sí, pero lo cierto es que no haría falta. Así que lo dejo así, pulso igual y me sale 3.441558. Entonces, ¿cuántos números de estos cojo? ¿Hasta dónde? ¿A partir de qué decimal redondeo? Bueno, pues fijaros que tengo que todos los datos que me han dado en este problema pues tienen dos cifras significativas. Si vamos al enunciado, vamos a minimizar aquí. Si vamos al enunciado, tenemos que el tiempo, el instante en el que tenemos que hallar la posición de esta partícula, está con dos cifras significativas, y también vamos a ver, aquí nos han dado, sí, mira, la amplitud nos la dan con dos cifras significativas, ¿no? Vale, entonces tengo que utilizar el número de cifras significativas igual al factor que menos cifras significativas tiene. En este caso todos los factores tienen dos cifras significativas, entonces utilizo 3.4, sería 3,4 centímetros. Y bueno, con esto ya estaría contestado el último apartado.